Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un día más, una vez más. Bueno, aquí estamos hoy. La verdad es que esto, charlando de Reiki, en la primera charla que tuvimos me di cuenta que el hecho de tener que preparar y enseñar por ahí todo lo que ya muchos conocen, eh, no era lo ideal. O sea, no me sentía cómoda conmigo misma. Así que ahora vamos a hacer un paralelo, vamos a seguir charlando de Reiki, pero también vamos a conocer un poco la línea de tiempo, lo que es el Reiki. Y vamos a empezar por la vida de Buda. Vamos a conocer primero la vida de Buda, qué relación tiene con nosotros y por qué es importante para nosotros en esta historia, la del Maestro Jesús, la del Maestro Sui, y vamos a ir haciendo paralelos con todos esos. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos, muchas gracias por estar ahí, por estar presente. Eh, Pueden hacer sus comentarios por el chat. ¿eh? Pueden hacer sus comentarios por el chat, así nos estamos comunicando. Así que muy bien, vamos a arrancar con esto. Buda es un poco, bueno, es el creador del budismo. Eh, pero ¿de qué se trata todo esto? ¿Quién era? Buda era una persona, para que vean que nosotros podemos llegar a trascender un poco más en nuestras vidas, en nuestras almas, si nos proponemos. Buda era hijo de un rey, él era un príncipe y fue criado con todo lo que eso implica, ¿no? Lujos, mimos. Su madre falleció cuando, poquito después de que él hubiera nacido, y las personas, las mujeres que estuvieron involucradas en su crianza, lo enseñaron a meditar, y él de chico meditaba. Pero ¿qué pasó? Era un príncipe, era eh, el heredero del trono, el que luego iba a ser el rey. Él estaba preparado o fue preparado para ser un guerrero, estaba entrenado, era comandante de las tropas, era una época de expansión donde los pueblos se expandían. Entonces él tuvo toda esa preparación. A los 16 años, de acuerdo a la tradición, fue obligado a casarse, se casó, tuvo un hijo. Pero ¿qué le pasaba? Él tenía todo, todo tenía en su vida. ¿Y qué pasó? Algo en él no estaba bien. Porque él, a pesar de que tenía todo, de que no necesitaba nada, miraba a su alrededor y decía: yo soy el futuro rey. Yo voy a tener que gobernar después de mi papá. Pero ¿qué pasa? Miraba a su alrededor y veía que toda la gente no era igual, que había diferencias sociales, pero que había gente que realmente sufría. Y él no entendía por qué había gente que sufría. Entonces necesitaba de alguna manera entender por qué había tanta disparidad entre unos y otros. Y él decía: si yo voy a gobernar, quiero gobernar con sabiduría y quiero gobernar igual para todos. Así que bueno, dentro de ese contexto, él estaba con esa duda. Hasta que un día, yo creo que era tanto la aflicción que tenía, él tuvo que tomar la decisión entre ser el futuro rey pronto o buscar sabiduría. Viniendo de una de sus batallas, miró cerca del camino a la gente que los recibían con toda los aplausos y la gloria y todo eso, y vio que había personas enfermas y personas pidiendo limosna. Y esto le produjo como un quiebre adentro suyo.
Entonces él dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? No lo entiendo, necesito entender, porque cuando sea rey voy a gobernar para los que están felices, para los que están bien y también para esa gente eh, que está sufriendo. ¿Y cómo hago para entender? ¿Cómo hago para gobernarlos a esos si no los entiendo? Entonces, yo creo que les llevó mucho tiempo, primero tomar la decisión, hablar con su padre, porque no fue fácil, yo creo que no fue fácil para él decirle a su padre, mira, necesito obtener sabiduría, me voy. No era tan fácil. Él no quería lastimar a su familia, no quería lastimar a nadie, pero tuvo que tomar una decisión. Una decisión muy difícil, porque él no quería irse peleado con su padre. Él iba a ir a obtener la sabiduría, el conocimiento que necesitaba y iba a volver. Pero le habrá llevado bastante tiempo poder convencer o que su padre entendiera su punto de vista y lo dejara ir. Ahora bueno, si paramos acá, si nosotros tomamos este punto de partida en nuestras vidas, nos damos cuenta que a nosotros también, a todos los seres humanos nos pasa, aunque sea una vez en la vida, en que necesitamos tomar una decisión. Necesitamos cambiar algo o dejarlo como está. Necesitamos decidir, ¿sí? Entonces, ¿qué nos sucede a nosotros? Entramos en ese quiebre, en ese momento en que necesitamos decidir, en que necesitamos tomar un camino y ahí tenemos la decisión de ¿qué hago con mi vida? Si sigo este camino voy a lastimar a mucha gente y no quiero eso. Pero si sigo este camino es el camino que debo seguir porque tengo que seguir por mandato o por conveniencia, tengo que ir por acá. Entonces, estamos en ese quiebre y en esa situación en la que tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Algunos decidimos estar en la comodidad. Nos quedamos ahí, está todo bien, voy a sufrir, no importa. Y entramos en lo que es la queja. Y entonces nos quejamos, pero no hacemos nada para que las cosas cambien. Están los que decidimos quedar en la comodidad porque es más fácil no lastimar a alguien y seguir el mandato social, el mandato cultural o el mandato que nos impusieron a nosotros para poder seguir. A ver, un ejemplo. Mi papá era militar y yo tengo que ser militar. Mi papá era abogado y yo tengo que ser abogado. No importa lo que yo quiera, tengo que, porque eso es lo que tengo que hacer. Porque no quiero decepcionar, muchas veces dicen, no quiero decepcionar a mis padres. O hay familias enteras de psicólogos, por ejemplo, que uno dice, ¿y para qué? Pero bueno, ¿y trabajan todo de eso? No, la mayoría no trabaja de eso, pero tenían que seguir un mandato. Entonces, tenemos, al igual que Buda o Siddhartha Gautama, el príncipe, él era el príncipe, el heredero, el sucesor en el trono. Nosotros que nos consideramos humanos simples, comunes y corrientes, tenemos un paralelo en esos aspectos de tener que tomar una decisión. Hasta acá fue mi vida, yo a partir de hoy la quiero cambiar. Pero esa la quiero cambiar, si tomo la decisión de seguir en la comodidad, sí voy a sufrir, va a ser mínimo el impacto o no, voy a entrar en la queja, voy a vivir en la queja. Si decido hacer lo que mis padres hacen por mandato y no porque lo quiero hacer, entonces voy a tener un buen pasar, económicamente voy a estar bien, voy a seguir el legado de mi padre, pero me acomodo. Ahora, los que decidimos seguir el camino que elegimos, lo que queremos y hacerle
y darle pelota, como se dice en criollo, darle pelota a nuestra alma, tenemos que ir un camino en el cual vamos a trascender. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es difícil? Es recontra difícil. Porque hay que dejar mucha gente atrás, gente que no me entiende, o tengo que explicarle hasta lograr que me entienda como fue lo que hizo Buda con su padre. Él se tomó el tiempo que fue necesario para convencer a su padre que si él no obtenía un poco más de sabiduría, no iba a poder gobernar correctamente. Vamos, y todos deseamos y todos anhelamos llegar a obtener un poco de sabiduría. Ahora, ¿la obtenemos de un libro? ¿La obtenemos de experiencia? ¿Cómo la obtenemos esa sabiduría? Hay gente que ya es muy sabia cuando nace y no necesita mucho. Hay otras que tenemos que trabajar un poco más para obtener un poco de sabiduría. Pero ahí estaba él, hasta que logra, a la edad de 29 años, convencer de alguna manera a su padre. Y entonces el padre, que le dijo, está bien, anda, estudia, aprende todo lo que quieras estudiar, pero volvé, yo acá te espero. Sos mi único hijo, porque era el único hijo, él era el príncipe, el que lo iba a suceder en el trono, todo era de él. Pero él se fue, entonces el padre le dijo, te voy a dar un grupo de soldados para que te acompañen. Entonces se fue ese grupo de soldados y se fueron ahí. Siddhartha Gautama tenía un hijo ya, dejó a su hijo, dejó a su familia, a su padre y se fue a obtener sabiduría. Muchas veces esto nos pasa a nosotros, ¿no? Dejamos todos y nos vamos sin saber a dónde, sin saber con qué nos vamos a encontrar, sin saber qué rumbo tomar, ¿no? Porque en definitiva es eso. ¿Cuál era la preocupación de Buda? ¿Por qué la humanidad sufre? ¿A raíz de qué viene su sufrimiento? ¿Cómo hace un ser humano para no sufrir más? ¿Cómo entiendo de raíz el sufrimiento? ¿Qué necesito para entender? Necesito sabiduría. Entonces ahí se fue él con el grupo de soldados y la gente lo empezó a seguir también. Además de los soldados, la gente lo empezó a seguir también. Y empezó a caminar y fue él ya de chico meditaba, porque era lo que le habían enseñado las nodrizas, las nanas o las madres que eran madres que lo cuidaban, pues su madre había fallecido. Ya sabía lo que era meditar, ya sabía lo que era poner su alma en calma, pero esta agonía que sentía lo llevó a eso. Entonces ahí se va con los soldados y la gente que lo sigue. Y empezaron a andar y se fueron a un templo y se fueron a otro templo y aprendió una cosa y aprendió otra y nada, no había nada que llenara ese vacío que sentía. Y se fue hasta donde están los maestros brahmanes, que en esa región, digamos que Buda nació en una zona fronteriza con la India, donde hoy se conoce como Nepal. Entonces él se fue hasta lo que sería, hoy conocemos como India, donde estaban ahí en esa región los maestros brahmanes, que eran los más sabios de todos, y se quedó ahí. Y le enseñaron todo, porque él aparte no le era difícil que lo recibieran, porque aparte de que era el príncipe, era conocido, era amado, llevaba consigo oro, riquezas y todo lo demás. Entonces no era difícil que lo enseñaran, porque tenía, o sea, como una protección divina. Le enseñaron todo lo que pudieron, pero para él nada lo nada. Y a ver, cuando nosotros queremos evolucionar, cuando nosotros queremos que nuestra alma evolucione, por más que hagamos lo que hagamos, llega un momento en nuestra vida en que necesitamos algo más, donde necesitamos llenar ese vacío. Hay algo que me falta. ¿Cuántas veces escuché a gente que dice, tengo todo,
tengo dinero, tengo familia, tengo riquezas, tengo de todo tengo, pero tengo un vacío adentro mío que daría todo lo que tengo por sentir algo y no entiendo qué. ¿Sí? Esa necesidad, esa búsqueda que tenemos de algo más, de llenarnos con algo más. ¿Y qué es ese algo más? Ese algo más es la sabiduría. La Biblia dice, la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? El conocimiento, la sabiduría. ¿Y cuál es el conocimiento, la sabiduría que a mí me va a llenar? Y cuando llegue a eso me voy a dar cuenta, porque no para todos es la misma, ¿cierto, no? Ese vacío que nos genera la falta de conocimiento. Cuando nuestra alma necesita trascender, porque venimos de plano, porque el alma necesita evolucionar, crecer y trascender, y no encontramos el camino correcto, tenemos eso, ese vacío que queda. Entonces, bueno, Buda siguió y siguió, y en un momento, más o menos tardó unos 6 años, y en un momento empezó a ver en toda la región una hambruna muy grande, ¿sí? Y empezó a haber mucha hambre, y la gente se empezó a morir de hambre. Entonces, los que lo seguían, lo dejaron de seguir. Los soldados le dijeron, genial, vamos, te queremos, pero hasta acá vinimos nosotros. De acá en más seguí vos. Y se quedó solo. ¿Cuántas veces nos pasó esto de tener, de repente, en el momento en que más necesitamos, nos sentimos solos? Y muchos no le damos importancia porque sabemos cuál es nuestro camino, no importa. Solo sigo igual, porque tengo una meta. Voy a llegar a esa meta, no importa lo que cueste. Y otros dicen, no. Yo acá donde las cosas se ponen difíciles, me bajo el caballo, me voy, listo, ya está. A mí lo complicado no. ¿Cuántas veces nos pasa esto a nosotros, cierto? Bien. Entonces él se va, y era tanta la hambruna que hubo, y él camina y camina y camina, hasta que en un momento, para poder sobrevivir, tuvo que comer su propia caca. Y me imagino que era muy chiquitita, porque si hacía muchos días que no comía, tampoco mucho iba a tener. Entonces, bueno, siguió caminando hasta un punto en el que se cae desmayado y ahí se queda. Y por suerte estaba cerca de un templo. Y los monjes lo encontraron y lo llevaron adentro y lo atendieron, intentaron curarlo, lo cuidaron, y se dice que estuvo así varios meses hasta poder recuperar su fuerza. Nosotros tenemos ese punto en el cual el cansancio de la búsqueda, y a nosotros nos pasa muy seguido que el cansancio de buscar por el camino equivocado nos destruye, pero a veces vamos por el camino correcto y pareciera que nunca llegamos, nunca logramos el objetivo. Ahí pareciera que no hay más esperanza, pareciera que todo se termina, pareciera que no hay más. Aunque busquemos ayuda, no hay nadie, y si hay alguien, no nos entiende. Nos deprimimos, algunos terminamos con tratamientos psiquiátricos, con medicamentos, otros internados en instituciones, a otros les puede agarrar una ACV, un paro, un infarto, tantas cosas nos puede pasar en ese momento de crisis en la cual no hay esperanza. No vemos muchas veces
que haya una manera de seguir. Pero cuando Dios tiene un propósito con nuestras vidas, siempre hay una manera de seguir. Siempre podemos seguir. Y Buda siguió. Ahí los monjes lo cuidaron. Intentaron curarlo, darle fuerza, seguir, pero se recompuso. No estaba del todo bien todavía y la hambruna seguía por toda la región. Yo me imagino que su padre probablemente estaría muy preocupado, tal vez falleció, porque de eso no sabemos nada más, que fue de la familia de él, nunca más se supo, porque él nunca volvió. Pero él siguió, él dijo, yo tengo que seguir porque tengo que llegar a obtener lo que estoy buscando. Otra vez en la vida nos golpea tan duro que no hay esperanza, que no hay nadie ahí que nos esté dando una mano para levantarnos, pero aún así decimos, no importa, tengo que seguir, no importa cómo sea, de la manera que sea. Tomé un descansito, alguien me ayudó a tomar un descansito, alguien curó un poquito mis heridas, y gracias, de verdad que agradezco a toda esa gente que estuvo ahí para ayudarme, de verdad que con todo el amor de mi vida los amo, les agradezco, gracias, pero tengo que seguir. Y ahí nos levantamos y ponemos fuerza y tenemos que seguir. Y ejemplo de esto pueden ser enfermedades como el cáncer, como el SIDA, o por ejemplo en esta pandemia, que mucha gente ha perdido trabajo, ha perdido toda su fuente de ingreso, que ha tenido que reinventarse, es decir, de lo nada que tengo que hacer algo, porque tengo atrás una familia, porque tengo atrás gente que depende de lo que haga yo. ¿De qué depende? De mi sabiduría, de lo que haga yo con lo que tengo, o cómo llegar a mi meta. Hay mucha gente que depende de mí, pero aunque no hubiera nadie que dependa de mí, tengo que seguir. Tengo que seguir porque no he logrado obtener lo que estoy buscando. No logré tener la sabiduría, todavía tengo un vacío muy grande. Todavía tengo que seguir. ¿Cuántas veces nosotros así de esa manera nos levantamos y seguimos como podemos en esta pandemia? Seguimos por ahí sin esperanza, hay mucha gente sin esperanza, sin fuerza, sin trabajo, sin comida. Y hay que seguir. ¿Y cómo encuentro la salida? Me levanto y sigo. No importa lo que pase, me levanto y sigo. Y Buda, apenas recuperó su fuerza, le dijo a los monjes, gracias, pero tengo que seguir. Me levanto y sigo. Y se levantó y siguió. Y no tenía mucha fuerza porque todavía no estaba totalmente recuperado, apenas caminaba. Entonces volvió. Y caminaría despacio, se cansaba muy rápido. Entonces, no estando muy lejos de ese mismo templo donde lo ayudaron, se sentó debajo de un árbol a descansar y se puso a meditar. Algunos dicen, porque la verdad es que no se sabe exactamente, porque en esa época no había relojes, no había calendarios, entonces todo es muy aproximado, los datos son muy poco certeros. Algunos dicen que estuvo 10, 12 horas ahí sentado, otros dijeron 40 días, la verdad no tenemos idea, pero la verdad de todo es que en ese momento donde se sentó debajo del árbol, lo único que hizo él fue meditar. Y meditó, y meditó, y meditó, hasta que le llegó la iluminación. ¿Y qué es la iluminación? La iluminación es el conocimiento, ese conocimiento, esa verdad que nos llena, esa verdad que hace
que realmente tomemos conciencia de quiénes somos, a qué vinimos, para qué estamos, esa verdad que nos produce una conciencia plena de la realidad que se vive este mundo y de la que vivimos día a día. Entonces, todo lo que es ese conocimiento y esa sabiduría, eso es la iluminación. Y toda esa información que estaba buscando por mucho tiempo, ahí le llegó, en ese momento. ¿Se imaginan ustedes que de repente estén ahí y que le empiece a bajar información, información, información? Uno dice, wow, ¿cómo llevo todo esto, no? Hay que, hay que, uf, hay que pasar ese momento, porque no debe ser ni fácil, y uno no está acostumbrado, después de pasarla tan recontra mal, de repente tener todo eso es como que es decir, bueno, ya está, acá me muero, listo, ya está, no necesito nada más, listo, gracias Dios, listo, me voy. No habrá sido difícil, pero con toda esa emoción que él tenía, porque entendió realmente todo, realmente todo. Y eso también nos pasa a nosotros. Vivimos momentos muchas veces terribles, difíciles, durísimos, y no entendemos, y algunos se enojan con Dios, y pierden la fe, y perdemos la fe, y reclamamos que Dios no existe, que Dios no nos quiere, que porque Dios no nos ayuda. Cuando hay enfermedades tan graves, la familia sufre, y entonces no hay esperanza. Pero hay un momento en que viene todo así como que es una calma terrible, como que viene el médico y dice, mira, se curó del cáncer. A mi tío, que el médico le había dado 3 días de vida, su fe y la fe de su familia hicieron que cambiaron de médico, y 1 año después el médico le dijo, felicidades, usted se curó del cáncer. Hay que pasar ese proceso de dolor, de duelo, de sufrimiento, como pasó Buda. Lo pasamos nosotros. Pero también viene el momento del regocijo, en el momento donde nos llegan esas cosas que decimos, wow, valió la pena todo, todo valió la pena. Porque en el proceso no entendemos por qué, no entendemos para qué, no entendemos nada, pero cuando nos viene ese premio, como le vino a Buda, que fue la iluminación, también, obvio que no nos vamos a comparar al nivel de meditación y sufrimiento que tuvo Buda, pero sí a nuestro nivel más humano, también. Y entonces cuando entramos a entender todo, y entendimos y comprendimos y nos dimos cuenta que ya dejamos de sufrir, nuestra vida cambia y todo cambia. Y gente que trabajó, no sé, 15 años con un trabajo que le iba de maravilla, genial, que era súper exitoso, de repente cambió rotundamente a hacer otra cosa y nadie entendió. Pero claro, son todos procesos que tenemos que pasar de evolución para nuestra alma. Buda volvió al templo y empezó a escribir lo que se conoció después como los sutras y Vedas, que fueron las enseñanzas de Buda, ¿sí? Y le dijo a los monjes, traten de repartir en todos los templos que puedan, que se conozca todo en la mayor cantidad de templos posibles. Claro que escribió uno, después se repartieron, después se fue a otro templo, y dice la historia que a la edad de 80 años, después de recorrer, de crear lo que fue el budismo, porque en realidad, como la gente lo seguía, lo empezó a seguir de vuelta y quería aprender de él, se creó ahí el budismo. Y se expandió
lo que se pudo en la época, porque tengan en cuenta que de un templo a otro había que ir caminando y eso podían ser varios días, podrían ser semanas. Entonces, de alguna manera, se logró expandir todo lo que se pudo, lo que eran las enseñanzas de Buda. Se dice que a los 80 años él falleció y, y su enseñanza estaba. Pero ¿qué pasó? La iglesia o los que estaban en contra, los que estaban en el gobierno, o la iglesia católica, que estaban en contra de sus enseñanzas, mandaron a quemar todo. Y entonces quemaron todo, lo que pudieron, entraron a los templos, todos los escritos de Buda, quemaron. Claro que la noticia corrió rápido, y en algunos templos lograron esconder en sótanos o bajo tierra alguna de sus enseñanzas, que es lo que hoy se conoce, que es muy poco comparado a todo lo que él había escrito. A ver, cuando nosotros pasamos todo ese proceso doloroso, difícil, de luto, de duelo, de sufrimiento, y tenemos la fuerza y la capacidad necesaria para llevar todo eso, llegamos a un punto en el cual escribimos nuestra propia historia. Y lo que obtuvimos de sabiduría ahí, también lo esparramamos. No escribimos, no nos consideramos re sabios, ¿no? Aunque somos bastante sabios. Pero también es como, queda como para contarle a mis nietos, a mis sobrinos, a mis hijos, queda, se pasa el legado de valor, el legado en el cual vale como ejemplo para los que vienen después de nosotros. Entonces, el propósito de Buda era llegar al nirvana. ¿Qué es el nirvana? Es el momento culmine del sufrimiento. Es cuando ya no hay más sufrimiento. Ese es el nirvana. Algunos dicen que, sobre todo en algunas religiones, dicen que ese es el momento cuando morimos, pasamos por el nirvana, porque ahí se termina todo sufrimiento. Otros dicen que ese momento se pasa, y esto es opinión mía, por favor, opinión mía. Yo creo que ese momento se vive aquí cuando logramos trascender todo ese dolor, cuando logramos trascender todas las trabas, todos los sufrimientos, despojarnos de las cargas. Llegamos a un momento en donde no nos importa tanto, o sea, sí nos importa, pero no nos molesta ni nos duele la opinión de los demás con respecto a nosotros. Entonces salimos del juzgamiento, dejamos de juzgar, por lo tanto, al no juzgar, no tomo como mío lo negativo que digan los demás, yo tomo lo bueno del otro para poder crecer. Entonces, cuando logramos eso, de que las cosas dejen de importarnos al nivel de lastimarnos, yo creo que ahí es donde llegamos al nirvana, donde sentimos que la vida es plena, donde hay cosas, sí, hay un montón de cosas para pasar, sí, hay un montón, pero la paso igual, porque tengo todo un mundo espiritual, tengo todo un ejército de mentes maestras, ángeles, arcángeles, Dios, o San Expedito, el Maestro Jesús, el Maestro Usui, o quien fuera que crees, Alá, que nos están ahí ayudando, están ayudando a que nuestra alma trascienda todo ese dolor, todo ese sufrimiento. ¿Sí? Un ejemplo que para mí es muy claro en esto es
el ejemplo de los gays, por ejemplo, la lucha gay. La lucha gay. Ellos han tenido que tener el valor para decir a sus padres, a sus familias, yo soy diferente. ¿Eh? Han tenido que pelear durante años para tener una identidad, ¿sí? Y hoy es como que está aceptado por todos y es como que es un tema en que ya no hay tabúes, ¿eh? No hay tabúes, ahí lo aceptamos y están tranquilos y viven su vida tranquilo. Ese es el objetivo, traspasar todos los problemas, el dolor, el sufrimiento y llegar a eso. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado. Mi nombre es Ofelia Inés Gómez. Espero que les haya servido. Nos vemos el jueves próximo, 16 horas, en este mismo lugar, por este mismo canal. Muchas gracias. Gracias por estar ahí y Dios los bendiga. Gracias, gracias.